Bien, buenas tardes jóvenes, nuevamente vamos a comenzar con el trabajo de la semana y algunos aspectos que tenemos que revisar. Bien, en esta semana ya vamos a comenzar a trabajar con la física, tal cual. Ahora sí vamos a empezar a trabajar con física. Hasta este momento lo único que hemos hecho es pues darle un repaso de matemáticas que nos van a ayudar en la parte de la física, pero básicamente no hemos visto mucho de física, sistemas de unidades, cosas por el estilo. Pero ahora sí comenzamos ya con temas que le corresponden a física. Entonces vamos a comenzar, y para comenzar este asunto entro a plataforma para ver el tema que corresponde esta semana, que va a ser cinemática, ¿sí? Bueno, antes de cinemática tienen ustedes una tarea en equipo, que es el método científico. Hay que hacer un cartel, ¿sí? Y donde se explica el método científico y su aplicación en la física. Este cartel tiene que ser entregado en PDF, puede ser elaborado manualmente, es decir, puede ser en papel, puede ser en cartulina, o pueden hacerlo por medios electrónicos. Ustedes deciden como equipo cómo quieren hacer su cartel. Lo que sí tiene que ser es que lo tienen que poner en un archivo PDF y me lo tienen que enviar como PDF, si no, no se los va a recibir la plataforma. El trabajo es en equipo y los equipos ya se los mandé a su jefe de grupo el día de ayer. Ya le mandé el listado de equipos para que ustedes sepan con cuáles de sus compañeros les corresponde hacer trabajo en equipo. Esos equipos son permanentes durante el semestre, para todo el semestre y para todas las actividades en equipo. ¿Qué va a suceder cuando suban este trabajo, que está marcado para que como fecha límite el jueves a las 10 de la noche? Con que un miembro del equipo suba el trabajo es suficiente, ¿sí? Automáticamente sube el trabajo para el resto de los miembros del equipo. Cuando yo califique, que es por medio de una rúbrica, que ahí la pueden ustedes checar antes de hacer el trabajo para que puedan elaborar el cartel buscando la mayor cantidad de puntos. Cuando yo les califique con esa rúbrica, la calificación es para todo el equipo, ¿sí? Es pareja para todo el equipo, pero también hay un espacio, ya sea en los comentarios o en una ventana de texto que yo les puedo poner ahí junto con el envío del archivo. Ahí van ustedes a anotar los nombres de quienes no trabajaron en el cartel, ¿sí? Entonces, ya sea en los comentarios o en esa caja de texto, en esa ventana de texto, ustedes ponen los nombres de los que no trabajaron. No quiero que pongan otra cosa, chicos, solamente los nombres de los que no trabajaron, ¿vale? ¿Por qué? Porque como la calificación es para pareja para el equipo, los que no trabajen no se merecen la misma calificación. De hecho, los que no trabajan se merecen un 0. Entonces, bajo esa circunstancia, si ustedes me dicen quiénes no trabajaron, yo puedo entonces otorgarles la calificación a los miembros del equipo que sí trabajan, y a los que no trabajan quitarles la calificación o dejarles en 0 o bajarles calificación según el nivel de trabajo. Entonces, con solo un miembro del equipo que suba el trabajo es suficiente. Ustedes deciden quién, pero les recomiendo que todos tengan una copia del trabajo, porque luego sucede que a quien le toca subir el trabajo no puede por algún imprevisto, por alguna situación, o simplemente se le olvida, y automáticamente pasa a perjudicar a todos los demás miembros del equipo. Entonces, se trata de que si el encargado o encargada de subir el trabajo no lo ha subido y ya quedan, ¿qué te diré?, unas 5 horas para que cierre la plataforma, y tú checas y no has subido el trabajo, tú tienes una copia de ese trabajo, tú súbelo. Ya luego arreglan cuentas con quien le tocaba subir el trabajo y no lo hizo. Lo importante aquí es que no pierdan calificación porque alguien
no pudo subir el trabajo o no quiso subir el trabajo o se le olvidó subir el trabajo. ¿Sale? Entonces, que cada miembro del equipo tenga una copia del trabajo ya terminado, ¿sí? Para que si en un momento dado se dan cuenta que no han subido el trabajo 5 horas antes o 3 horas antes o 2 horas antes, ustedes lo suban. ¿Vale? Recomendación. Ahora sí, tienen ustedes ese trabajo de método científico y comenzamos con el tema de cinemática. Ahora, ¿qué es cinemática? Bueno, es una parte de la física, de hecho es una parte de la mecánica, y la mecánica es una parte de la física, ¿sí? La cinemática lo que hace es estudiar el movimiento de cualquier objeto y cualquier tipo de movimiento que tengan los objetos o los cuerpos. Y en cinemática no nos interesa la causa del movimiento. ¿Qué es lo que provoca ese movimiento? No nos interesa, ¿sí? Eso ya lo veremos en otra parte de la física, ¿sí? Les adelanto que lo que causa que haya movimiento se llama fuerza. Las fuerzas provocan movimiento, ya sea que hagan que un objeto entre en movimiento o detengan al objeto que está en movimiento. Son las fuerzas, pero en cinemática no vamos a estudiar las fuerzas, solo vamos a estudiar el movimiento provocado por esas fuerzas. Ya después estudiaremos a las fuerzas en otra etapa del curso. Entonces, lo dividimos porque el movimiento es el más simple, si queremos verlo, de los fenómenos en física, y es un fenómeno que vemos cotidianamente todos los días y a toda hora. El movimiento no es más que el desplazamiento de un cuerpo, ¿sí?, de un lugar hacia otro, o el cambio de la posición de un cuerpo. Entonces eso es movimiento, ¿sí? En el momento que un cuerpo cambia de posición, automáticamente se mueve. Entonces es el más básico de los fenómenos, el más común. Entonces necesitamos saber a qué se refiere ese movimiento y cómo lo vamos a manejar. Para poder establecer el movimiento necesitamos un cambio de posición. Es decir, un objeto que está en el punto A, vamos a hablar que en este gráfico pequeño que están viendo aquí, la parte del vector que se denomina cola es el punto A y la parte del vector donde está la punta de la flecha es el punto B. Para que yo pueda generar movimiento, tengo que cambiar de posición del punto A al punto B. Y para eso suceden dos cosas. Puedo tener que recorrer una distancia o puedo recorrer por medio de un desplazamiento, que son cosas diferentes. Como se ve en este gráfico, esta línea punteada azul que va formando curvas, se va zigzagueando porque no puede llegar directamente. Esto es lo que nosotros conocemos como una distancia, ¿sí? Y la medimos con unidades de longitud, metros, kilómetros, millas, pulgadas, yardas, ¿sí? Y si nos fijamos, esta línea zigzagueante no llega en línea recta del punto A al punto B. Cuando nosotros tuviésemos un camino donde directamente y en línea recta pasáramos del punto A al punto B, tendríamos un desplazamiento, ¿sale? Entonces, no es lo mismo distancia que desplazamiento. El desplazamiento va a ser simplemente la longitud que existe entre dos puntos en línea recta. La distancia, ¿sí?, es la longitud que tenemos que recorrer entre dos puntos cuando no podemos tener conexión en línea recta, ¿sí? Esta distancia se conoce como una magnitud escalar, y el desplazamiento, si lo ven ustedes línea recta y como está dibujado aquí, el desplazamiento es una cantidad vectorial. El desplazamiento es un vector, ¿vale? Entonces, cuando yo me desplazo de A hacia B, ¿sí?, lo hago en forma vectorial. ¿Qué va a suceder entonces? Si yo me voy recorriendo esta longitud de la distancia
y voy midiendo el tiempo que tardo en hacerlo. ¿Sí? Cuando yo hago eso, genero un fenómeno en física que se llama rapidez. ¿Sí? La rapidez. ¿Sí? Y esa rapidez se da cuando cambia un cuerpo, cambia su posición mientras transcurre el tiempo. Entonces, mi rapidez es la distancia recorrida por un cuerpo con respecto al tiempo que tarda en efectuarlo. ¿Qué pasa si yo no recorro la distancia para obtener la rapidez? ¿Qué tal si yo tengo el camino directo de A a B por medio de una línea recta y entonces tengo un desplazamiento? Bueno, cuando yo recorro este desplazamiento o hago este desplazamiento y lo divido entre el tiempo que me tardo en hacerlo, entonces obtengo lo que se conoce como velocidad. La velocidad es el desplazamiento con respecto al tiempo que tarda en efectuarlo. Entonces, rapidez es distancia entre tiempo, velocidad es desplazamiento entre tiempo. Permítanme un segundo. Ya, gracias. ¿Sí? Entonces, hay que distinguir entre rapidez y velocidad. La rapidez es una magnitud escalar porque depende de una magnitud escalar. La velocidad es una magnitud vectorial o es un vector porque depende de un vector que se llama desplazamiento. ¿Vale? Entonces, ese movimiento, el más básico que nosotros hacemos es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? ¿Qué significa este movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, el movimiento significa que el cuerpo se va a mover o se va a cambiar de posición. Eso es movimiento. Rectilíneo, que ese movimiento es en línea recta. ¿Sí? Y uniforme, quiere decir que la rapidez o la velocidad, según sea el caso, no van a cambiar. Se va a mantener constante o uniforme. ¿Sí? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, implica una velocidad constante. ¿Sí? Implica una rapidez constante. Ahorita vamos a ver qué pasa con el movimiento rectilíneo uniforme. Ahí les dejo un video. Y este enlace es importante porque hay problemitas resueltos. Ahorita vamos a resolver unos. Y la tarea que van a hacer. Me voy a pasar a la pizarra para que veamos esta situación. Bien. Nuevamente, estamos en el punto A y nos vamos al punto B. Esta línea que estamos viendo aquí con curvas es la distancia. Supongamos que A es San Felipe y B es León. Queremos ir a León desde San Felipe, pero no podemos irnos en línea recta. Tenemos que seguir la carretera, vamos en carro y vamos siguiendo la sierra, las curvas, las partes rectas hasta que llego a León. ¿Sí? Y digamos que hay 90 kilómetros de distancia. Entonces, si mi distancia en este caso es igual a 90 kilómetros, si aquí yo digo, bueno, mi distancia es igual a 90 kilómetros, ¿sí? Y tardo una hora en recorrerlas, los 90 kilómetros, mi rapidez para ir de San Felipe a León, mi rapidez es 90 kilómetros sobre una hora, y esto me da una rapidez de 90 kilómetros sobre hora. ¿Sale? ¿Qué pasa con el desplazamiento? Bueno, si nosotros medimos en línea recta desde San Felipe a León, a lo mejor nos encontramos que hay 60 kilómetros, ¿sí? En línea recta, midiéndolo. ¿Sí? Sabemos que no hay un camino que nos lleve en línea recta, pero sí lo podemos medir por medio de mapas, por medio de ahorita muchas herramientas que hay, Google Maps, por ejemplo. Podemos sacar una línea recta y decir cuántos kilómetros hay en línea recta de A a B, de San Felipe a León.
Supongamos que son 60, no lo sé realmente cuántos sean, pero vamos a suponer que sean 60. Si son 60, ¿sí? Yo de todas maneras me estoy tardando 1 hora en llegar, porque yo estoy recorriendo la distancia para llegar. No puedo ir en línea recta, ¿sale? Sin embargo, como mi desplazamiento, si yo tuviera la posibilidad de tener un camino en línea recta, serían de 60 kilómetros, mi velocidad en realidad sería, ¿sí?, mi desplazamiento, que serían 60 kilómetros, y cuánto tiempo tardé en recorrerlos, ¿sí? Yo tardé 1 hora porque a final de cuentas me tuve que ir por el camino marcado con la distancia. Entonces mi velocidad realmente será de 60 kilómetros sobre hora de San Felipe a León, ¿sí?, del punto A hacia el punto B. Entonces, esta es la diferencia que vamos a tener entre la rapidez y la velocidad. Sin embargo, chicos, ¿qué pasa cuando el camino, voy a mover esto, qué pasa, qué sucede cuando mi camino es una línea recta? ¿Qué sucede si aquí yo pongo mi punto A y mi punto B y está en línea recta, ¿sí? Resulta que en este caso, cuando A y B se conectan por medio de una línea recta, nosotros vamos a tener una situación. La distancia es igual al desplazamiento, ¿sí? Numéricamente son iguales, en conceptos sabemos que son diferentes, ¿sí? Esto es un escalar, esto es un vector, ¿sí? Pero cuando el movimiento se hace en línea recta, la distancia y el desplazamiento valen lo mismo, ¿sí? Supongamos que voy de A a B, ¿sí?, y como tengo un camino en línea recta, yo digo que tanto distancia como desplazamiento son 500 metros. Cualquiera de los dos vale 500 porque es en línea recta. Entonces yo puedo calcular con el tiempo que yo tarde. Supongamos que yo me tardo vamos a poner aquí, bueno, vamos a quitar el 0.5, vamos a ponerle mejor vamos a borrar, vamos a suponer que yo me tardo en esos 500 metros, supongamos que me tardo 5 minutos en recorrerlos. ¿Cuál será mi velocidad entonces? Mi velocidad van a ser 500 metros entre 5 minutos. ¿Vale? Entonces, 500 entre 5 me da 100. 100 metros sobre minuto. Y esta es mi velocidad. Y va a ser igual también a mi rapidez. Porque en este caso, como mi camino está en línea recta, la distancia y el desplazamiento valen lo mismo, tienen el mismo valor, ¿sí? Mi rapidez son 100 metros sobre minuto. Solo que en la rapidez yo no digo de dónde a dónde voy. Cuando yo digo mi velocidad es de 100 metros sobre minuto y voy de A hacia B, entonces sí estoy hablando de la velocidad, porque ya estoy diciendo cuánto vale, cuáles son sus unidades y qué dirección y sentido lleva mi movimiento. Por eso se llama velocidad. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme podemos hablar indistintamente de distancia o desplazamiento.
Lo correcto siempre será desplazamiento. Pero estamos tan acostumbrados a decir que es distancia que que luego andamos en nuestras fórmulas casi siempre manejamos la distancia, ¿sí? La distancia y el desplazamiento van a valer lo mismo cuando el movimiento sea en línea recta, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia que vamos a tener entre un movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento tradicional, normal, cuando no tenemos una línea recta en nuestro camino, ¿sí? Entonces, aquí la distancia vale más que el desplazamiento, por lo tanto la rapidez será mayor porque el tiempo es el mismo. Acá, como la distancia y el desplazamiento valen lo mismo, 500 metros, entonces el resultado numérico de la velocidad y la rapidez será el mismo, ¿sí? Con la salvedad de que en la velocidad hablamos del resultado, las unidades, la dirección y el sentido, ¿sí? En el caso de la rapidez no. Bien, ahora vamos a resolver un par de problemillas del movimiento rectilíneo uniforme para que ustedes puedan hacer su tarea de esta semana. De todas maneras les voy a subir un video con algunos otros, pero vamos a resolver algunos. Supongamos que me dicen que un vehículo recorrerá o recorre más bien una longitud de 40 kilómetros y para recorrer esos 40 kilómetros se tarda 25 minutos. ¿Qué son los 40 kilómetros y qué son los 25 minutos? ¿Sí? Son datos que vamos a recabar. Ahora, para resolver este tipo de problemas o los problemas en física, yo les voy a pedir a ustedes que sigan los siguientes pasos, un protocolo. El primer paso de este protocolo es el más importante y se refiere a la comprensión. Necesito que comprendan el problema, no que lo lean, no que lo escuchen, que lo comprendan, que sepan de qué se trata el problema, que sepan y reconozcan cuáles son los datos que les están proporcionando, qué es lo que les piden que calculen en el problema o que resuelvan. Necesito que comprendan el problema. Una vez que comprendan el problema, nos vamos al segundo paso. Y ese segundo paso es recabar tus datos. ¿Sale? Necesito que recabes los datos. ¿Sí? El tercer paso es convertir unidades en caso de que sea necesario. ¿Cuáles unidades? La de los datos. ¿Sí? Entonces, vamos a quedarnos ahorita en este tercer paso y vamos a ver qué sucede. Me dicen que un objeto recorre o un vehículo recorre 40 kilómetros y lo hace en 25 minutos. Bueno, ya comprendí que es movimiento. ¿Sí? Como no tengo otros datos, yo comprendo que es un movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces yo saco mis datos. Y ahí pongo datos. ¿Qué datos tengo? Tengo un desplazamiento o distancia de 40 kilómetros. Tengo un tiempo de 25 minutos. Ahí están mis datos. ¿Qué me van a pedir que calcule? Me piden que calcule la velocidad. Entonces, mi velocidad no la conozco. ¿Sale? Esto es un signo de interrogación, por si luego se confunden, yo así los hago. Así como pongo el 0 con una rayita, ese es mi signo de interrogación. ¿Sale? Entonces, yo no conozco la velocidad. Y no me piden una unidad en específico. ¿Sí? O sea, solamente calcula la velocidad.
Entonces, veamos, ya comprendí el problema, ya recabé los datos y en los datos tengo que poner también lo que me piden que calcule para no perderme. Luego, ya que tengo estos datos escritos, ¿sí? Para no tener que estar leyendo u observando el problema cada rato, ya tengo mis datos, necesito ver si es importante convertir unidades. Como no me piden unas unidades en específicas en el resultado, yo simplemente tengo que utilizar los datos tal cual me los dan. Entonces, en este caso no tengo necesidad de convertir. Pero vamos a ver otro ejemplo más adelante donde sí. ¿Sale? Como ya vi que no tengo que convertir en esta ocasión, voy al cuarto paso de este protocolo. Y el cuarto paso se refiere a determinar las fórmulas que voy a necesitar. Fórmulas o ecuaciones. ¿Sale? Y estas fórmulas o ecuaciones deben de estar en función de los datos. Es decir, yo voy a buscar la fórmula o ecuación necesaria acorde a los datos que me dan. Porque si no, no la puedo usar. Si yo utilizo una fórmula que no contenga los datos que tengo, pues no me sirve. Necesito una fórmula que contenga los datos. ¿Sale? Entonces, las fórmulas yo las selecciono a partir de los datos. Porque luego lo hacemos al revés y queremos forzar datos a fórmulas que no nos sirven. Las fórmulas las selecciono a partir de los datos. ¿Sale? Entonces, en este caso solo tengo una fórmula. Una fórmula que dice que velocidad es igual a desplazamiento sobre el tiempo. ¿Sí? Vamos a ver si cumple con que la fórmula dependa de los datos. ¿Conozco el desplazamiento? Sí, aquí está. ¿Conozco el tiempo? Sí, aquí está. ¿Qué me piden que calcule? La velocidad. Aquí está. ¿Sale? Luego, ¿sí? Como quinto paso de este protocolo, ya que tengo las fórmulas, ¿sí? Les voy a poner aquí un paso intermedio, pero que es importante. Despejar. En caso de que esta fórmula tal como esté no me sirva, sino que tenga que despejar, supongamos que en lugar de pedirme la velocidad me piden el tiempo, tengo que despejar el tiempo. Entonces, despejar en caso de ser necesario. ¿Sí? Tanto la conversión como el despeje son en caso de ser necesarios. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué sigue? Si ya tengo la fórmula y me sirve para encontrar el resultado que me piden tal como está, lo que sigue, paso 6, es sustituir los valores. ¿Cuáles valores? Pues los de los datos. ¿Sí? Para que posteriormente, en el último de los pasos, yo calcule mis resultados. ¿Sale? Esos son los pasos que yo les pido que sigan, por favor. ¿Sí? Son útiles, muy útiles. Entonces, yo ya estoy en la fórmula, ya vi que no tengo que despejar, voy a sustituir valores. Entonces, mi velocidad va a ser igual a 40 kilómetros sobre 25 minutos. Y 40 kilómetros sobre 25 minutos nos van a dar, déjenme activo la calculadora, 40 entre 25 me da 1.6. Entonces yo voy a obtener aquí un resultado de 1.6 kilómetros sobre minuto. ¿Sí? 1.6 kilómetros sobre minuto. Es decir, que cada minuto que transcurre el de tiempo, yo voy a avanzar 1.6 kilómetros. Después de 25 minutos, yo habré avanzado 40 kilómetros. ¿Sale? Entonces, eso es
la manera en cómo nosotros trabajamos el movimiento rectilíneo uniforme. Ya encontré el resultado. ¿Va? Vamos a aplicar este protocolo que está aquí en otro problema. ¿Sí? En un problema que nos dice lo siguiente. Bueno, vamos a ponerlo en otro color. Nos dice que un vehículo se va a desplazar, ¿sí? 200 kilómetros para llegar del punto A al punto B, o de la ciudad A a la ciudad B. Y ahí va esta cosa, ¿sí? Pero nos dicen también que para lograr este desplazamiento de 200 kilómetros va a ir a 25 kilómetros sobre hora de velocidad. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tardará en hacer ese recorrido? Bueno, y aquí es donde empezamos con el protocolo. Yo ya sé que es movimiento rectilíneo uniforme, ya detecté mis datos y que me piden que calcule, entonces me voy y meto datos. Mis datos son un desplazamiento de 200 kilómetros, una velocidad de 25 kilómetros sobre hora y me piden que calcule el tiempo, ¿sí? Pero quieren que calcule el tiempo en minutos, ¿va? Me piden el tiempo en minutos. Entonces ya tengo los datos. Ahora tengo que ver si es necesario que yo haga conversión de unidades. Y para eso yo tengo que verificar que todas las unidades de una misma dimensión, por ejemplo del desplazamiento, de las longitudes, sean iguales. Entonces yo tengo 200 kilómetros de desplazamiento y en la velocidad también tengo kilómetros. Por lo tanto, los kilómetros no necesito convertirlos porque tengo kilómetros en todos mis datos. ¿Sí? Pero aquí ya hay un problema porque yo tengo horas en esta velocidad y a mí me piden un resultado en minutos. Entonces va a ser necesario que estas horas de la velocidad yo las convierta a minutos. Y aquí entonces tengo que hacer una conversión. ¿Sale? Entonces, ahí está raya. Entonces voy a convertir. ¿Sí? Los kilómetros no los voy a tocar, solo las horas, porque son las únicas que tengo que convertir. Entonces los kilómetros se van a quedar tal como están. Las horas están en el denominador, es decir, abajo en el quebrado. Las voy a poner arriba. Y abajo voy a poner lo que me piden. Minutos. Yo sé que en una hora hay 60 minutos y por lo tanto cuando yo haga mi conversión voy a obtener 25 entre 60 0.416 kilómetros sobre minuto. ¿Por qué kilómetros? Porque yo los kilómetros no los estoy convirtiendo, no los estoy tocando, tienen que pasar tal como están. Lo único que estoy convirtiendo son las horas a minutos, ¿sí? De manera entonces que yo ahora sé cuántos kilómetros por minuto voy a recorrer. Ahora, este símbolo aquí arriba del 6,
este guión que está aquí arriba del 6, significa que este 6 se está repitiendo de manera infinita. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Se dice también que el 6 queda seriado, ¿sí? Entonces, en lugar de estar poniendo 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, le pongo este símbolo de aquí, ¿sí? Y ahora sí ya tengo mis datos correctos. Desplazamiento en kilómetros, velocidad en kilómetros sobre minuto. ¿Por qué los convertí a kilómetros sobre minuto? Porque la respuesta me las piden en minutos, ¿sí? Entonces, una de dos, o yo convierto el dato de kilómetros sobre hora a kilómetros sobre minuto, o cuando encuentre el resultado que me daría en horas, lo convierto al final a minutos, ¿sí? Pueden ser cualquiera de esas dos. Mi recomendación es que hagas tus conversiones siempre que se pueda en los datos, para que ya trabajes directamente y encuentres el resultado que te piden de forma directa, ¿sí? Porque luego se nos olvida convertir los resultados, ¿va? Vamos a seguir con la solución, ¿sí? Ya tengo los datos, ya los convertí. Ahora me dicen, bueno, pues es que tengo una fórmula que dice que velocidad es desplazamiento sobre tiempo, pero me piden el tiempo y si nos fijamos no está despejado, entonces tengo que despejarlo. El tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad, porque el tiempo está dividiendo y pasa multiplicando, y ya que está aquí, esta velocidad que lo multiplica tiene que pasar dividiendo, y mi fórmula queda despejada de esta manera para encontrar el tiempo. ¿Qué sigue? Ya que lo despejé, sigue sustituir valores. Entonces yo aquí le voy a poner 200 kilómetros, que es mi desplazamiento, entre la velocidad, pero la velocidad que obtuve al convertir las horas a minutos. Entonces aquí le voy a poner 0.416 seriado kilómetros sobre minuto, ¿sí? Y esto me va a dar lo siguiente. Esto me da un resultado de 480 minutos, ¿sí? Cuando yo hago esta división me da 480 minutos. ¿Qué pasa? Que los kilómetros se cancelan aquí y los minutos pasan a ser las unidades principales. Ahorita les voy a explicar esto de aquí para que no se me vayan a perder, ¿sale? El resultado es 480 minutos. Ahora, déjenme hacerles ese análisis dimensional. Esto de aquí, de las dimensiones, para que ustedes sepan qué pasó. ¿Va? Vamos a ponerlo en otro color. Yo tengo kilómetros sobre 1. Estos kilómetros están divididos entre 1, porque no hay otra cosa aquí más que los kilómetros, ¿sale? Entre kilómetros sobre minuto, ¿sí? Esto que estás viendo aquí en verde es este análisis de aquí de estas unidades. Estos kilómetros están en el numerador y equivalen a tener kilómetros sobre 1. Acuérdate que cualquier cosa sobre 1 sigue siendo la misma cosa, ¿sale? 5 sobre 1 es 5, 4 sobre 1 es 4. Entonces kilómetros sobre 1 es kilómetros, ¿sí? Y aquí tenemos una reglita que nos dice, bueno, es una regla de matemáticas que nosotros luego la bautizamos, o alguien la bautizó como la regla del sándwich, que nos dice en la regla del sándwich que los extremos se multiplican, los panes se multiplican y se ponen arriba en el numerador. Entonces, minuto por kilómetro me va a dar kilómetro por minuto. Y luego nos dice la regla que los jamones se multiplican, kilómetro por 1 kilómetro, y el resultado se pone abajo. Los panes se multiplican, van arriba, los jamones se multiplican, van abajo. Y si nos fijamos,
kilómetro se va con kilómetro y me queda solo me quedan minutos. Por eso aquí me dieron minutos. ¿Vale? Bien, chicos, pues eso es lo que van a ver en esta semana, con lo que van a trabajar. ¿Sí? Ya vieron que aquí en la plataforma hay datos, hay información. Déjenme se los pongo. ¿Sí? Hay que ver el video, hay que revisar este enlace. Aquí son problemas, ¿no?, que tienen solución para que tú los resuelvas en tu libreta y los compares con la solución que traen para que después puedas hacer esta tarea sin ningún problema. ¿Vale? ¿Qué cosa es importante decirles, chicos? No lo dejen al final. Si me hablan que tuvieron que salir, que tuvieron y no pudieron subir la tarea, lo siento, no voy a recibir tareas fuera de tiempo, salvo que sea por una causa de fuerza mayor totalmente justificable, y si es así, se lo tienen que comunicar a la maestra Sara Ubaldo y a mí, para que yo pueda darles la oportunidad de que entreguen una tarea extemporánea. No valen pretextos de otra cosa. Tienen mucho tiempo para hacer su trabajo. Tarea cierra el sábado a las 10 de la noche. Entonces no voy a permitir entregas extemporáneas. ¿Vale? Tienen que resolverlo. Si no alcanzan a subir el archivo de la solución porque se esté tardando mucho, contesten el examen, el cuestionario, ¿sí? Me mandan un mensaje rápido y yo les digo cómo le hagan para que me envíen el archivo para después comprobar yo. ¿Sí? Pero no se tarden, o sea, lo más pronto posible y no lo dejen al final. ¿Preguntas, chicos? ¿Nada? Bueno, pues eso es lo que tenemos esta semana, chicos. Hay que trabajar. Cuídense, por favor. Tomen sus tiempos en consideración para que hagan todos sus trabajos en tiempo y en forma y no tengan problemas después. ¿Vale? Los espero el próximo martes. En la próxima semana va a haber examen, ya el examen del parcial. Ahí ya luego van a ver el día y la hora que les corresponde. Cuídense y échenle muchas ganas, por favor, chamacos. ¿Vale? Dime. Sobre qué es lo que vamos a hacer en equipo, o sea, qué tarea, perdón. Es un cartel. Es un cartel, ahí está en la plataforma. Averigüen cómo se hace un cartel y en equipo colaboren para hacer un cartel y me mandan un archivo PDF de ese cartel. ¿Sí? ¿Sale? No es necesario que se reúnan físicamente, ¿eh? Entonces, para que lo chequen. Profe, Sí, sí, sí. buenas tardes. Solo para decirle que cuando ingreso mi contraseña nuevamente hay una página en la de para ingresar. Pues la pongo bien y todo y se pone la antigua que tenía antes y pues no me deja ingresar. No se puede poner la antigua. Lo que estás haciendo es poner una contraseña mal. Estás poniendo la contraseña mal. ¿Sale? No se puede cambiar la antigua. No hay forma. ¿Sí? De hecho, yo ni siquiera puedo saber tu contraseña. También, ¿eh? Entonces, por favor, acuérdense bien de su contraseña. Identifica mayúsculas y minúsculas. O sea, hay que checar esa parte. Si no te está dejando entrar es porque estás poniendo mal la contraseña. Si de plano ya se te olvidó, dime, te la vuelvo a cambiar a la original, la vas a volver a cambiar, pero que ya no se te olvide. ¿Vale? Chamacos, pues yo Sí, los profe, dejo. pues si me hace favor, pero... Me mandas un mensaje, ¿Mande? mándame un mensaje al Messenger ahorita para ver esa cosa. ¿Sale? Sí, Ahora pues. gracias. Chamacos, si no hay nada más, pues yo les agradezco. Cuídense, nos estamos viendo.